Los sacrificios por el perdón. Levítico capítulo 4. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente. Si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Señor en el santuario, y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del santuario. Para la expiación quitará el becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas. Los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el hígado separado de los riñones. Todo esto lo apartará como hace con el becerro para el sacrificio de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Y la piel del becerro, toda su carne, su cabeza, sus patas, entrañas y estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, reservado para las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo, y hubieran hecho algo contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas serán culpables. Al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Lo traerán ante el santuario, y los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos sobre la cabeza del becerro, y lo degollarán ante el Señor. El sacerdote ungido llevará sangre del becerro al santuario. Mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor en el santuario, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del santuario. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, y hará de ese becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y quedarán perdonados. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quema el becerro anterior. Es expiación por el pecado. Cuando peca un jefe y por yerro comete algo contra algún mandamiento del Señor su Dios, en algo prohibido, queda culpable. Al conocer el pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará ante el Señor. En el lugar donde se degüella el holocausto es expiación. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima para la expiación, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del mismo altar. Y quemará sobre el altar toda la grasa, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe
y quedará perdonado. Y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda la grasa como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y si trajera un cordero de ofrenda, hembra sin defecto será. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará por expiación, donde se degüella la víctima para el holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima de la expiación. Untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto al pie del altar. El sacerdote quitará toda la grasa como se quita la grasa del sacrificio de paz y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrasada para el Señor. Y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado.